realizó la primera lobectomía en el año 1935. Overholt realizó la disección de los elementos del hilio pulmonar. En el 31, Nissen efectuó la primera neumonectomía. En el 39, la primera segmentectomía. Y estas últimas décadas se ha implementado la videotoracoscopía como una alternativa menos invasiva. Las resecciones pulmonares son procedimientos quirúrgicos utilizados en una variedad de condiciones pulmonares, ¿no? Incluyendo el cáncer, infecciones, enfisema, colecciones, malformaciones congénitas, etcétera. Estas intervenciones implican la remoción de una porción de pulmón afectado y pueden variar en su alcance desde la extracción de un pequeño segmento, la segmentectomía, hasta la eliminación de un lóbulo completo, lobectomía, o incluso la totalidad del pulmón, ¿no? Esto viene a ser una neumonectomía. La elección del tipo de resección depende de los múltiples factores que conlleva esa patología, ¿no? La localización, el tamaño de la lesión, la función pulmonar, cómo está su estado general, etcétera. Ahora último, como les mencionaba, se está introduciendo o ya en muchos países se hace y ya sobrepasó las intervenciones abiertas que antes se hacían por la cirugía toracoscópica asistida por video y la cirugía robótica, ¿no? Han permitido realizar estas operaciones con menor invasividad, reduciendo el tiempo de recuperación y las complicaciones postoperatorias. ¿En qué momentos está indicado las resecciones, ¿no? Para una segmentectomía, neumonectomía, etcétera. Estas incluyen bronquiectasias, cáncer en etapa temprana, ¿no? Generalmente un paciente que tiene una enfermedad cardiopulmonar significativamente limitante, en el caso de que haya nódulos pulmonares, en lo que haya a veces casos de tuberculosis y lesiones supurativas. Como ven en las imágenes, la de arriba a la izquierda, primero es una resección en cuña, la segunda es una segmentectomía, incluyendo, como ven ahí, la tumoración en el ápice. Luego puede ser la lobectomía, y por último la neumonectomía, que es todo el pulmón. ¿En qué momentos está contraindicado, ¿no? La segmentectomía y resecciones pulmonares menores no deben realizarse en personas que no tienen reserva pulmonar o tienen otras comorbilidades que, digamos, lo ponen en desventaja frente a una toracotomía. Las contraindicaciones relativas incluyen coagulopatías, infecciones de la piel sobre el sitio, ¿no?, donde se va a operar, enfermedad pulmonar difusa, metástasis extensa, entre otras. Para realizar una segmentectomía, pues debemos revisar la segmentación pulmonar, ¿no? Está ahí una imagen muy didáctica de todos los segmentos pulmonares. Esta se debe realizar con el paciente en posición de cúbito lateral. Lo ideal es que la mayoría de las resecciones segmentarias se realicen mediante una incisión en el quinto espacio, ¿no?, intercostal. Y en el quinto espacio intercostal, y el procedimiento también se puede realizar de forma mínimamente invasiva, ya sea con cirugía toracoscópica asistida por video o mediante un abordaje robótico. Se prefiere, en muchos casos, el anestesiólogo prefiere un tubo endotraqueal de doble luz, de doble lumen. Tubo endotraqueal de doble lumen. Una vez que se ingresa a la cavidad torácica, se colapsa el pulmón y se examina toda la cavidad pleural. Antes de iniciar la segmentectomía, se identifica siempre el hilio pulmonar. Ahí ya tienen para revisar la segmentación pulmonar del lado derecho, así como del izquierdo.
Una vez identificado el bronquio, se puede dividir manualmente o con el uso de una grapadora mecánica. La grapadora mecánica o suturas mecánicas son las que ven ahí. Esta que ven en la figura es una sutura, digamos, articulada, bastante práctica para estos casos, eh, y que puede manejar muy, digamos, eh, con mejor alcance, ¿no? Con mejor posición que, la, que la que no tiene pues, su grapa angulada, ¿no? Una vez ligados en la arteria y el bronquio, se aplica tracción sobre el bronquio y se extrae el segmento de forma retrógrada. Este plano se desarrolla con una disección roma y suave, pero la pleura generalmente se divide con tijeras. Con tijeras. Después de extraer la muestra de pulmón, se examinan las superficies del parénquima pulmonar en busca de sangrado, ¿no? Una adecuada hemostasia, de repente dejar un drenaje tubular o mixto, pueden facilitar este drenaje, ¿no? El pulmón debe expandirse suavemente y evaluarse para detectar cualquier sangrado o fuga de aire. Bien, la resección pulmonar menor o en cuña, debido a la complejidad de realizar una resección segmentaria, hoy en día la mayoría de cirujanos simplemente realiza esta resección pulmonar no anatómica, más conocida como resección en cuña. Esta técnica es muy utilizada para resecar masas pulmonares, infecciones metastáticas e incluso infecciones supurativas localizadas. Cualquier lesión metastásica se puede extirpar mediante una técnica de resección en cuña. Una vez que ingresamos a la cavidad, se debe palpar minuciosamente el pulmón para identificar cualquier lesión metastásica. Hoy en día, el uso de grapas ha facilitado mucho la resección no anatómica. Si se utiliza un dispositivo electrocauterio, primero se realiza la incisión lineal superficial sobre el pulmón con una grapa o una pinza. Luego se utiliza el dispositivo de cauterización para cortar el tejido pulmonar. Sin embargo, los bordes del pulmón deben reforzarse con una sutura continua para asegurar la hemostasia y evitar fugas de aire. Ya cuando hablamos de una lobectomía, la extirpación de un lóbulo completo, el pulmón, ¿no? Este pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, superior e inferior. Las indicaciones para la lobectomía puede ser cáncer en estadio temprano, tumores benignos, grandes, algunas infecciones y enfermedades inflamatorias. Las ventajas: hay una mayor probabilidad de extirpar completamente el tumor en comparación con la segmentectomía, que tiene que ser muy precisa. Aquí sí hay una posibilidad mayor de extirpar completamente el tumor en comparación con la segmentectomía. Y la neumonectomía está indicada primero en tumores grandes o centralmente localizados, enfermedad extensa que afecta a todo el pulmón. Se utiliza una incisión de toratomía posterior por el quinto o cuarto espacio rectal con posible resección de la costilla para un acceso adicional. La disección extrapleural procede de superior a inferior en el compartimiento anterior seguido del compartimiento posterior. Se debe tener especial cuidado de no avulsionar la arteria y venas mamarias internas anteriormente o la arteria y venas subclavias posteriormente. Estas son las diferencias entre lobectomía, segmentectomía, neumonectomía. Bien, la neumonectomía es la división y disección diafragmática, ¿no? Que comienza anteriormente y continúa posterolateralmente, evitando dañar el peritoneo. El contenido de la disección completa incluye el pulmón con la pleura parietal y visceral, pericardio, ipsilateral, hemidiafragma y ganglios linfáticos. Una vez que se retira la muestra, sigue la fase de reconstrucción del procedimiento.
Luego se cierra el tórax y se coloca un tubo torácico para sujetarlo una vez finalizado el procedimiento. Esto con respecto a la neumonectomía, pero ahí veamos las complicaciones. Tres complicaciones importantes pueden ocurrir durante la cirugía, que incluyen hemorragia masiva, arritmias cardíacas y el desarrollo de un neumotórax contralateral. Neumotórax contralateral. Las complicaciones después de una segmentectomía y las de una resección cuña son muy similares, ¿ya? Eh, Estas complicaciones como las fugas de aire, ¿no? Estas se pueden sellar en pocos días, las grandes pueden persistir durante semanas, puede producirse sangrado en la línea de sutura o si la ligadura del vaso sanguíneo se ha desprendido. Por lo tanto, es vital asegurar una buena hemostasia antes de salir del quirófano. El espacio aéreo residual es poco común, pero puede ocurrir cuando se reseca una gran cantidad de pulmón. La infección del espacio pleural puede ocurrir cuando persiste un espacio aéreo residual. En algunos casos, el paciente puede necesitar un colgajo muscular o una tienda apical para cerrar el espacio residual y eliminar la infección. Tengan en consideración esto, ¿eh? Si ustedes dejan un espacio residual después de hacer una lobectomía o de hacer una neumonectomía o de hacer una segmentectomía, ese espacio residual no debe quedar así. Esto es una invitación a que tiene secreción purulenta, es una invitación a que se infecte. Por eso dice que hay algunos que necesitan un colgajo muscular. El colgajo muscular se mete dentro de la cavidad pleural. Es así digamos, la opción que tiene el cirujano para, de alguna manera, poder evitar o prevenir la infección de la cavidad pleural, ¿no? que se puede dar en estos casos. La insuficiencia respiratoria no es una complicación directa de la cirugía. Si el estudio preoperatorio no fue adecuado o si un paciente de alto riesgo fue sometido a una cirugía, puede requerir ventilación prolongada e incluso una traqueotomía. Las complicaciones cardíacas pueden incluir infarto y arritmias, ¿ya? En cuanto a la mediastinitis, este es un tema, digamos, que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Es una infección aguda o crónica del tejido conectivo de las estructuras mediastínicas. En general tiene baja incidencia, la causa más aguda es la posternotomía de la cirugía cardíaca de revascularización con ambas arterias mamarias internas, con una incidencia del 0,4-5% y una mortalidad que va alrededor del 16,5%. El vector más frecuente es el Staphylococcus aureus. La perforación esofágica normalmente iatrogénica es la segunda causa de mediastinitis aguda. Perforación esofágica causa es la segunda causa de mediastinitis. Esto se canaliza a través o por una flora orofaringea común. Esto es bastante delicado, es una mortalidad del 20 al 60%, dependiendo del momento, el diagnóstico. Y la mediastinitis necrotizante descendente es la tercera causa, siendo el foco odontógeno. Mediastinitis necrotizante descendente. Y este foco odontógeno es el que justamente ahí en un 60% es el origen de la mediastinitis, ¿no? El estreptococo beta hemolítico es también el causante del 71,5% de infecciones. La clasificación, en este caso, sigue vigente la clasificación de la mediastinitis de Neuhoff, ¿no? 1
las infecciosas, 2 agudas, que son igual a supurativas localizadas, supurativas compartimentalizadas y necrotizantes. Bien, sigue vigente esta clasificación y en primer lugar están las mediastinitis, las infecciosas, 2 agudas, en las cuales están las supurativas localizadas, supurativas compartimentalizadas y las necrotizantes. 3 ya son las crónicas. 4 idiopáticas y fibrosantes. Y 5 las producidas por fármacos, ¿no? Como el tratamiento con metilsergida, ¿no? Las 3 causas más frecuentes de mediastinitis agudas eh, pueden ser la perforación esofágica, la mediastinitis necrotizante descendente, ¿no? Esto en el postoperatorio. La mediastinitis postoperatoria, principalmente tras la esternotomía para cirugía cardíaca con incidencia 0,4 a 5%, se requiere al menos uno de los siguientes criterios: aislamiento de microorganismos en tejido mediastínico o líquido de drenaje del mismo. 2, evidencia intraoperatoria de inflamación mediastínica. 3, la combinación de dolor torácico o fiebre mayor a 38 grados centígrados o inestabilidad external con débito purulento en drenaje mediastínico, aislamiento de microorganismos en sangre o cultivo del débito mediastínico o ensanchamiento mediastínico. Aquí los microorganismos más frecuentes son el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, en un 75%, y el Staphylococcus no está negativo con el resto. Entonces, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, 75%, y Staphylococcus coagulasa negativo. La mediastinitis necrotizante descendente, término propuesto por Estrella para definir un tipo especial de mediastinitis de origen infeccioso cervical que el mismo autor delimita en unos criterios para su diagnóstico. A, manifestación clínica de infección aguda orofaringia, radiología compatible con mediastinitis. C, hallazgo intraoperatorio o postmortem de mediastinitis necrotizante. De relación directa entre la infección orofaringea y el desarrollo de la mediastinitis necrotizante descendente. Esto es estos son los criterios para el diagnóstico, ¿no? Recuerden que la causa más frecuente es odontógena, muy de lejos la primera, ¿no? 40-60%, seguida del absceso retrofaringio y el peritonsilar, con menos frecuencia debido a heridas cervicales, cirugía del cuello, traumatismos externos, parotiditis, tiroiditis y osteomenitis clavicular. Los microorganismos más frecuentes son el Streptococcus beta hemolítico en un 71.5% y una flora microbiana mixta como alcanza el 27.8%. Esto provoca aerobia, que al provocar trombosis de los pequeños vasos favorecen el crecimiento de flora anaerobia. La edad mayor de 70 años, el tabaquismo, el enolismo y la diabetes se establecen como factores de riesgo. Tómenlo en cuenta: edad mayor de 70 años, tabaquismo, enolismo y la diabetes son los que son identificados como factores de riesgo. Correcto. La mediastinitis por perforación esofágica es actualmente, de repente, la causa más frecuente en la parte iatrogénica, ¿no? 70%, por el aumento de exploraciones endoscópicas e instrumentación en el esófago, como la ecografía transesofágica, dilatación neumática
endoprótesis, intubaciones erróneas. Y en la cirugía de tórax, por ahí vamos con linfadenectomía, la cirugía del carcinoma, pulmonar, miotomía, fundoplicatura, etcétera, ¿no? Vamos por los factores de riesgo. Se deben realizar las exploraciones esofágicas con sedación, ¿no? Suficiente. Para experiencia y material o instrucción inapropiada o insuficiente. Biopsia sin visualización directa. Y el 15% de las causas se deben a roturas espontáneas, como en el síndrome de Burkhead, típicamente de 2 a 6 centímetros por encima del hiato diafragmático, por encima del hiato diafragmático en la pared posterior lateral y la pared posterolateral izquierda, ¿correcto? Y los traumatismos por ingestión de cuerpos extraños y cáusticos son la causa más frecuente en niños y pacientes psiquiátricos. Bien, ya saben entonces los factores de riesgo. Hay que hacer exploraciones con la sedación suficiente. Uh, el material e instrumentación puede ser también un motivo inapropiado, puede ser un motivo como factor de riesgo. El hacer biopsias sin visualización directa, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo llegas al diagnóstico en este caso? Por su alta mortalidad, un diagnóstico precoz es imprescindible en esta patología. Y en mediastinitis postquirúrgica con apertura external típica en la cirugía cardíaca, hay que sospecharla ante un paciente con sepsis, sin otro foco sospechoso, fiebre, dolor y o inestabilidad external y secreción purulenta. En la perforación esofágica, el dolor retroesternal está siempre presente, siempre presente. En el caso de la en el caso de la mediastinitis necrotizante, hay dolor y tumefacción cervical junto con disfagia. Hay odinofagia y en ocasiones compromiso ventilatorio que precisará intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea. Es muy importante que en estos casos sea identificado y hecho un diagnóstico precoz, preciso, que ya sea mandatorio en estos casos hacer ya una intubación por lo que se espera que va a venir. No vaya a ser como ha pasado ya incluso en nuestro hospital, porque por esperar tanto el paciente nos gana y se cierra, digamos, su glotis o se cierra su faringe por el edema, la inflamación, la infección, y empieza el paciente a tener una insuficiencia respiratoria y no tiene el tubo endotraqueal, lo que hace más difícil y complejo el colocarle el colocarle el tubo, ¿no? Y el paciente puede colapsar porque no se puede colocar el tubo endotraqueal. Ha pasado, eso les digo. Por eso en estos casos siempre oportuno el de hacer el momento, la, digamos, la intervención de intubar al paciente, ¿ya? Esto para asegurar una buena vía aérea, ¿no? La vía aérea. La tomografía computada es de elección en el diagnóstico de una mediastinitis, también en su seguimiento. Tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, salvo en las mediastinitis postquirúrgicas en la que esta baja al 33% en los primeros 14 días. Los signos más frecuentes son colecciones mediastínicas, aire en mediastino, atenuación de la grasa mediastínica, adenopatías, derrame pleural y pericárdico. Bien, el diagnóstico, si se sospecha de perforación esofágica,
la ingesta de contraste de hidrosolé puede darnos no solo el diagnóstico de perforación, también su localización precisa para programar el abordaje quirúrgico. La resonancia magnética es de gran precisión, pero no aporta más información que la tomografía. ¿Ok? El esofagograma es menos preciso que la tomografía con contraste oral y la exploración endoscópica del esófago perforado habitualmente no es adecuada salvo para la extracción de cuerpos extraños. Eh, el cultivo de microorganismos establece el diagnóstico de mediastinitis, pero no hay que esperar a los resultados los mismos para iniciar el tratamiento ante una sospecha clínico-radiológica evidente. En las mediastinitis postquirúrgicas, las muestras bacteriológicas obtenidas de la herida external y líquido de drenaje tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 20 al 27% para el diagnóstico. Ambas se incrementan en el caso de que se trate de un estafilococo aureus. Un cultivo positivo en sangre de este germen entre el séptimo y 20º día es prácticamente diagnóstico de mediastinitis y su negatividad lo hace improbable. El tratamiento en la supervivencia del paciente con mediastinitis aguda es clave en un diagnóstico precoz. Esta patología progresa en horas, tiene una alta mortalidad, como han visto. No podemos especular mucho con el paciente o perdiendo mucho tiempo con las instancias que tienen que ver con su hospitalización y su término en una operación. Eh, y tiene que ser de esto bien manejado, ¿no? Nosotros, como para comentarles, ¿no? Tenemos un cirujano de tórax y cardiovascular que viene solamente por 15 días. Da la casualidad que hace meses se presentó un caso de mediastinitis. El doctor no se encontraba acá en Tacna, se hizo unas consultas vía virtual. El doctor ya había indicado, incluso en su presencia acá, había indicado la referencia de ese paciente. Lamentablemente, cuando debía operarse, no se cuenta aquí en Tacna con una sierra eléctrica para hacer la esternotomía, o sea, para abrir y, digamos, cortar el esternón. Esa es una de las, digamos, de los requerimientos mínimos para que entre el cirujano de tórax. Pero al no haber ese instrumental específico, solamente nos resta pues referir al paciente, ¿no? Eh, la terapia genérica, dice acá, bueno, ya vimos creo esto, que eh, para la terapia genérica más apropiada hasta tener el antibiograma de la infección latente es bueno, mandatoria, ¿no? El tratamiento antibiótico con un cefalosporin de tercera generación asociada con comicina, cuando la causa es una cirugía cardíaca, o con metronidazol o clindamicina en los demás casos, parece esta terapia la más apropiada. En general, la cirugía va encaminada al control del foco primario, si es posible, ¿no? Con debridamiento amplio, eliminación de tejido necrótico, desvitalizado, colocación de buenos drenajes. Esto me refiero buenos a que no se colapsen, no se angulen tan fácilmente, ¿no? En todos estos espacios, que aseguren una corrección, con una correcta evaluación de los fluidos infectados. El abordaje y la técnica quirúrgica dependen del foco, la causa y la extensión de la infección. Eh, Como ya les había mencionado, la mediastinitis post-esternotomía presenta alta mortalidad, estamos hablando del 16.5 al 47%, a pesar del tratamiento quirúrgico con debridamiento, drenaje, irrigación de antibióticos y cierre de la herida, ¿no? Es alta la mortalidad.
Esta mortalidad ha condicionado la aplicación de sucesivas técnicas novedosas en desarrollo. Al principio hablé sobre los colgajos musculares pediculados, pectoral, principalmente dorsal, ancho y rectos anteriores, en un intento de obliterar eh, espacios muertos, ¿no? O sea, no podemos dejar espacios muertos en la cavidad pleural. Esta sí o sí se va a llenar de pus en un momento posterior. Y al sellar esos espacios o digamos, los sellamos, los llenamos con tejido, aportamos una vacunación sanguínea linfática necesaria para lograr una buena biodisponibilidad antibiótica y aporte de factores tisulares contra la infección. Cuando esta falla, se tiende a utilizar la transposición del episodio 40 veces, ¿no? Perdón. Eh, Cuando se falla, digamos, los colgajos musculares, se tiende a utilizar la transposición del epiplón, ojo, epiplón, u omentoplastía. Aquí ya tiene que intervenir también el cirujano abdominal. Aquí hay en la que, bueno, el aporte de factores angiogénicos y la absorción linfática son mucho mayores, sin contribuir por ello a una contaminación de la cavidad abdominal. Bueno, actualmente está en auge la utilización de sistemas de vacío, disminuyendo el tiempo entre el desbridamiento de la herida y el cierre de esta con una alta tasa de éxitos en el caso de osteomielitis, de la esternotomía y la infección. La oxigenoterapia hiperbárica es otro de los tratamientos novedosos en estos casos, ¿ya? Eh, en cuanto a tratamiento pues, de la mediastinitis, la toracotomía posterolateral parece el abordaje más lógico para tratar las perforaciones esofágicas torácicas. Normalmente es la toracotomía derecha porque existe una dificultad mayor en la izquierda por la aorta torácica. Pero una valoración cuidadosa de la tomografía con contraste nos indicará el abordaje más preciso. En las mediastinitis muy graves, con gran afectación del estado general, puede estar indicada la exclusión esofágica a nivel cervical y yuxtahiatal para evitar el paso de saliva y líquido gástrico al mediastino. Se completa con una gastroyeyunostomía de descarga, y alimentación consecuentemente. La mortalidad es del 20% en la cirugía precoz y llega al 60% en los casos tardíos. La mortalidad, repito, es del 20% en la cirugía precoz y llega hasta el 60% en casos tardíos. Y finalmente hablar de quilotórax, ¿no? La introducción. El quilotórax es la acumulación de linfa que tiene gran cantidad de linfocitos, triglicéridos, kilomicrones en la cavidad pleural a consecuencia de alteraciones en el drenaje del conducto torácico. Esto puede originarse por causas traumáticas o no traumáticas, como neoplasias, sarcoidosis, irradiación torácica, etc. La etiología se divide en traumática y no traumática, siendo la iatrogenia y patología neoplásica las más frecuentes. Hay otras causas. El quilotórax adquirido se presenta como complicación de cualquier tipo de cirugía torácica. También se relaciona con la formación de trombos en el territorio de la vena cava superior y al aumento de la presión venosa central por disfunción miocárdica. El quilotórax se produce ante la ruptura, desgarro u obstrucción del conducto torácico o sus afluentes principales. Lo que esto resulta en la liberación de quilo al espacio pleural. El quilotórax, ustedes van a diferenciarlo, aunque a veces simplemente por las características visuales, se parece a un quilotórax, mucho se parece a un absceso.
Las diferencias que he visto yo son en el, digamos, ya en la densidad del líquido, en la densidad de la secreción. La secreción purulenta es mucho más densa, mientras que el kilotórax es como una secreción parecida lechosa, ¿no? Bien más diluida. El olor también es distinto del kilotórax de un absceso o de la secreción purulenta, ¿ya? Eh, entonces, el kilotórax puede ser adquirido con cualquier complicación, ¿no? De cirugía torácica. También se relaciona con la formación de trombos en el territorio de la vena cava superior y al aumento de la presión venosa central por disfunción miocárdica. Eh, pues se da el kilotórax congénito, que es la acumulación de linfa en la cavidad pleural. Este kilotórax congénito es poco frecuente y hasta la década de los 80 un hallazgo radiológico en el diestrés respiratorio del recién nacido. ¿Ok? Acumulación de linfa en cavidad pleural, pero es poco frecuente. Estoy hablando del kilotórax congénito. ¿Ah? Ya en la actualidad, y dice, mediante ecodoppler es posible un diagnóstico prenatal incluso, posible diagnóstico prenatal. El diagnóstico del kilotórax, miren, que, o sea, tiene estas características así, blanco, lechosas, ¿no? Se basa en la presencia de kilomicrones en el líquido pleural. Se manda a estudiar este líquido y van a encontrar kilomicrones. Sin embargo, en ocasiones ha sido demostrada la presencia de kilomicrones en el hemotórax, inmediatamente después de una comida, caso en el que se procede a repetir la toracocentesis después de varias horas de ayuno. La edad media en estos casos es 64 años, ¿no? Y esto es en varones. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Fueron la disnea, tos, ascitis y síndrome constitucional. El derrame pleural es más en el derecho y puede ser bilateral. ¿Ah? El líquido pleural, el líquido pleural de aspecto lechoso y en casos de aspecto sedoso eh, son secundarios de neoplasia y predominando los linfomas. ¿Ok? El tratamiento en estos casos es conservador, ¿no? Incluye drenaje pleural, medidas dietéticas, ¿no? Diversos fármacos que disminuyen su débito. El tratamiento puede ser conservador en el kilotórax con bajo débito o cirugía en los de alto débito o refractarios. El pronóstico depende de la causa subyacente, ¿no? Cuando el tratamiento conservador fracasa, se recurre entonces a la cirugía. Dentro del tratamiento médico conservador se asocian el uso de somatostatina o el octreótido, que han demostrado eficacia con una tasa de respuesta de hasta el 80%. Ese antinolotónicos postquirúrgicos reduciría el flujo sanguíneo intestinal, inhibiendo la motilidad intestinal y reduce el flujo linfático, lo que se traduce en una reducción en la producción intestinal de quino. Muy bien. Esto es todo lo que les quería mencionar con respecto a resecciones pulmonares, mediastinitis y kilotórax. Eh, Yerko, también me hace llegar pues la asistencia, ¿correcto? Entendido, doctor. Muy bien. Que tengan buenas noches, muchachos. Ya estamos coordinando para una siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Solo doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.